fase cefálica. Esta fase cefálica hemos dicho que se va a producir por estímulos sensoriales. Bien, muy parecido a lo que pasaba en el caso de la salivación. El estímulo va a ser el siguiente: el olfato, el gusto, la visión. Bien, olfato, gusto, visión. ¿Sí? Lo mismo que estábamos viendo en el caso de la salivación. Todos estos de aquí van a ir directamente a estimular a una región de nuestro núcleo del tracto solitario. Bien, y ahí va a iniciar todo el proceso, porque de ahí va a salir la información, va a salir una rama del vago para estimular justamente lo siguiente. Acá va a estar nuestro estómago. Y este estómago, yo sé que anatómicamente tiene cuerpo, fondo y antro, pero funcionalmente va a tener dos regiones. Una región más proximal y una región más distal. La proximal básicamente estaría comprendida anatómicamente casi por el cuerpo y por el fondo, y la región más distal por el antro y el píloro. Bien, de este núcleo del tracto solitario van a ser justamente esta neurona del nervio vago, y este nervio vago va a venir por acá y empezará, voy a poner acá, este es el nervio vago, va a empezar a dispararle aquí a esta célula parietal que voy a dibujar por acá, acetilcolina. Bien, vamos a poner por acá a esta célula parietal. Yo sé que por si acaso, ojo, estoy dibujándola así, no es que la célula esté protuyendo, ¿ah? Bien, por si acaso, tú ya sabes que no funciona así, sino que en verdad hay una glándula. Bien, pero para hacerlo esquemático estoy poniendo este dibujito de esta forma. Ya, ahora sí. Entonces, para este lado estaría la cara basolateral, para acá está la cara luminal. Bien, vamos a poner por aquí entonces primero un receptor, que va a ser el receptor de acetilcolina. Se está liberando acetilcolina de este nervio, y esta acetilcolina se tiene que unir a este receptor. Muy bien, este es el receptor M3, correcto. Bien, entonces ya desde ese momento yo estoy estimulando esta célula parietal. Esta célula parietal, en la parte apical, va a tener una estructura que es una bomba, una ATPasa. Se llama en realidad ATPasa de hidrógeno potasio. Bien, porque saca hidrógeno contra su gradiente y mete potasio contra su gradiente. Recuerda que el potasio está más concentrado en verdad dentro de las células. Meterlo cuesta energía. Bien, ok, esta bomba hidrógeno-potasio ATPasa a veces también se le llama bomba de protones. Bien, ok, cuando yo estimulo al receptor M3, se va a producir la cascada de señalización que tiene M3, aumentar el calcio intracelular, y eso va a terminar aumentando la actividad de esta ATPasa. Bien, ya con eso estaría enviando más hidrógenos a la luz del estómago, entonces estaría siendo más ácido este pH dentro de la luz del estómago. Pero el nervio vago no va a quedar ahí, sino que va a hacer otras cosas. Bien, por acá vamos a poner una célula que va a ser nuestra célula G. Bien, la célula G ya sabes que produce gastrina. El nervio vago va a llegar también por acá y va a estimular a esta célula G. Pero ojo, lo que va a liberar por acá no es acetilcolina, es péptido liberador de gastrina. Muy bien, doctora, péptido liberador de gastrina, que le escribimos como GRP. Bien, para no dibujar el receptor del GRP, simplemente voy a poner así, como una flechita que está apuntando acá, y va a estimular a la célula G. Obviamente que tiene que tener su propio receptor, es el receptor del péptido liberador de gastrina. Bien, se estimula esta célula G y como respuesta, y hemos dicho que ella produce gastrina, va a producir gastrina. Pero esta gastrina se va a comportar como una hormona, va a viajar por sangre. A la Bien, célula parietal. muy bien, y va a encontrar receptores. Uno de sus receptores va a estar en la célula parietal. Vamos a poner acá la gastrina.
Stop aquí por si acaso. Todas las hormonas, y lo mismo ya lo has visto en el sistema nervioso autónomo cuando estuvieron viendo en la primera práctica un poquito el sistema nervioso autónomo, funcionan unidos a receptores, y donde hay receptores va a haber acción. Lo mismo pasa para la gastrina. La gastrina en este caso, como se comporta como una hormona, donde encuentre el receptor, ahí va a ser acción. Como estamos hablando de secreción, vamos a situar el receptor de la gastrina acá. Pero no quiero que piensen que solamente la célula parietal tiene receptores en varios otros sitios. ¿Sí? Acá va a haber un receptor de la gastrina. Y este receptor va a tener su propio nombre. ¿Cómo se llama ese receptor? C, C, K, B, o también algunos le ponen el número 2. ¿Bien? Ahí actúa la gastrina. ¿Bien? Entonces va a aparecer por acá la gastrina. Ya sabes de dónde salió. Y esta gastrina estimula a este receptor. Este receptor también, cuando haga su cascada, va a terminar aumentando la actividad de esta bomba. ¿Sí? Ok. Y hasta ahí seguimos empujando más hidrógeno a la luz del estómago solamente por haber olido, degustado, mirado, incluso pensado en el alimento. ¿Bien? Ahora, no se queda ahí el nervio vago, sino que hay otra célula más que está por acá. Y esta célula que está por acá, vamos a ponerle ECL. Bien. La célula pseudoenterocromafin. Y esta célula pseudoenterocromafin no produce gastrina, produce histamina. Acá sí se libera acetilcolina. Vamos a poner acá otra vez una flechita, obviamente tiene que haber un receptor. Y la célula pseudoenterocromafin produce como resultado, como han dicho, histamina. También se vierte a la sangre. Histamina. ¿Bien? Esta histamina que se acaba de vertir a la sangre va a aparecer por acá ahora. Y ahora hay que ponerle su receptor, histamina. ¿Cuál es el receptor de la histamina? El H2. Muy bien, doctor, el receptor H2. ¿Bien? Entonces, ahora que estimulamos el receptor H2, este receptor también, cuando produzca su cascada, va a aumentar la actividad de esta bombita. Entonces, la célula parietal tiene 3 lugares por los cuales se le estimula. Receptor M3, receptor CCKB o CCK2, como quieras llamarlo, es lo mismo. Y el receptor H2. Cuando yo estimulo cualquiera de estos receptores, aumenta la actividad de la bomba hidrógeno-potasio, se saca más hidrógeno y el pH luminal se hace más ácido. Ahora, vamos a ver para qué estamos haciendo más ácido el pH, porque no es por las puras. ¿Sí? Ok. Nota que he dicho cuando estimulo cualquiera de estos 3 receptores. Los ligandos naturales de estos 3 receptores son acetilcolina, gastrina e histamina respectivamente. Pero si yo desarrollara una molécula que estimula al H2, va a ser lo mismo como si estuviera histamina. Si desarrollo una molécula que se comporta como gastrina y se une al receptor CCKB y lo estimula, va a ser lo mismo como si fuera gastrina. Y ahora al revés, si yo desarrollo una molécula que se une al receptor M3 y lo bloquea, haría lo contrario. No estimularía la secreción de hidrógeno, bajaría la secreción de hidrógeno. La atropina. Muy bien. Hay una molécula que ustedes ya conocen que bloquea todos los receptores muscarínicos. Y esa es la atropina. Bien. No damos atropina por si acaso para tratar un cuadro de hiperacidez o donde intentamos reducir la producción de hidrógeno, ¿no? Solamente que estamos aprovechando para comentar que sí podríamos bloquear de esa manera. Usualmente lo que bloqueamos es al receptor H2. ¿Bien? Con la simetilina. Con la simetilina, con la ranitidina, que son antagonistas H2. Entonces puedo bloquear el H2, puedo bloquear el M3, ¿bien? Al CCKB también se le puede bloquear. Hay fármacos que se diseñaron experimentalmente, pero no han salido a la venta, ¿bien? Y ahora vamos a explicar un poco por qué. Entonces, en la realidad, comercialmente, lo único que tú vas a bloquear, para lo que vas a tener fármacos cuando quieras reducir la producción de hidrógeno, controlando uno de estos 3 receptores, es acá, antagonistas H2. Bloqueo de estos dos no ocurre comercialmente, o sea, no tenemos fármacos que bloqueen estos dos. Pero sí tenemos fármacos que bloquean a la bomba directamente.
Ese sería... La somatostatina. Ah, bueno, no. No, esa es otra, son esa es otra. hormonas. Esa es una forma más indirecta. Pero Directamente, si yo quiero bloquear la bomba, sería inhibidor de la bomba de protones. El ¿Bien? esomeprazol. El esomeprazol, La el omeprazol. lansoprazol, el omeprazol, esos conocidísimos, lo que hacen es bloquear a la bomba de protones. Ojo, cuando llegue ese fármaco, cuidadito con lo que digas, porque muchos dicen lo siguiente, ¿no? Que el omeprazol es un antiácido. No, no señores. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Que la ranitidina que me bloquea el H2 es un antiácido. No, tampoco. Es un antagonista H2. Hay que hablar con propiedad. Y entonces un antiácido sería más bien aquella sustancia que yo le ingiero, llega a mi estómago y captura el hidrógeno que ya está en la luz del estómago. Este es un antiácido. Por ejemplo, sustancias que tienen bicarbonato. ¿Bien? Eso sería un antiácido. ¿Sí? Pero no un inhibidor de la bomba, no un antagonista H2. Estoy haciendo esa aclaración para que cuando llegues a fármaco no vayas a quincearte con eso. ¿Estamos? Ok, perfecto. Todo esto sucedió en la fase cefálica. Ahora, ¿qué va a pasar en la fase gástrica? Lo mismo, pero bien, con la diferencia de que ahora se produce por otra condición, que es la llegada de la comida. Y esa llegada de la comida va a ser muy importante por esto que vamos a poner a continuación. Vamos a poner acá nuestra fase gástrica. Y en esta fase gástrica ahora el estímulo es otro. El estímulo en estricto sería la distensión del cuerpo del estómago. ¿Bien? ¿Por qué? Mira, cuando empiece a llegar acá la comida, en verdad lo que ha llegado no es la comida como tal, sino el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio empuja a las paredes. ¿Bien? Empuja a estas paredes, sobre todo la parte más proximal del cuerpo y del fondo. ¿Bien? El cuerpo y el fondo. Entonces, acá van a ver unas neuronas sensoriales que van a capturar esa información de estiramiento, de distensión. ¿Bien? Lo que se ha producido acá es distensión. Ahora, obviamente, esa distensión se produce porque hay comida. Cuando se produce esa distensión, mira, esta información viaja al núcleo del tracto solitario y se comunica con esta neurona de color azul. Ah, se ha producido entonces un reflejo, nervio vago, correcto. Entonces se vuelve a aprender todo lo mismo. Ese nervio vago estimula a la célula parietal con el receptor M3, estimula a la célula G para que produzca gastrina, estimula a la célula pseudoenterográfica para que produzca histamina. ¿Dónde está la diferencia? Entonces acá, que este bolo ya contiene algo para hacer digestión, para ser digerido. Y ese algo se llama proteína. ¿Bien? Mira, acá está tu bolo, voy a ponerlo por acá. Pero si yo agrando dentro de este bolo voy a encontrar lo siguiente. Nutrientes como por ejemplo estas proteínas. Pero estas proteínas están intactas. Es decir, tienen todas las estructuras como tú has estudiado en biología, en bioquímica. ¿Bien? Estructura primaria, secundaria, terciaria y de repente algunas ternarias. ¿Bien? Y eso hace difícil la acción, y ahí viene la razón de por qué hemos producido el ácido. Eso hace difícil la acción de las enzimas. Las enzimas, para poder hacer el corte entre enlaces, necesitan que los aminoácidos estén así, en línea recta. ¿Bien? No que estén plegados en el espacio. Entonces necesito llevar a esa proteína a su estructura más elemental, que es la estructura primaria. Entonces, estas proteínas están en su estado natural, pero lo que yo quiero con el ácido, esto es acción del ácido, es lo siguiente: desnaturalizarla. Ojo, no ha dejado de ser proteína. Sigue teniendo sus enlaces aminoácidos y los aminoácidos están en la misma posición. Eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora está en línea recta. ¿Bien? Ahora esta es una proteína desnaturalizada. Desnaturalizada. ¿Ustedes han llevado bioquímica? Llevando. Algunos sí, ok. En bioquímica no les enseñamos, sino en biología, que las proteínas se desnaturalizan por cambio de temperatura o por cambio de pH. Ahí está, para eso hemos cambiado el pH del estómago. Esa es la razón. Bien. Todo eso para hacer entonces, vamos a ponerlo acá, que este bolo tenga esta proteína
desnaturalizada. Bien, y ahora esa proteína desnaturalizada recién puede ser digerida químicamente por la enzima que necesitamos que haga acción, que es la pepsina. Pero nosotros no producimos pepsina, producimos pepsinógeno. Mira, acá está tu célula principal. Esta es la principal. Y esta principal lo que produce es pepsinógeno. Que se activa con el cambio pH. Muy bien. Este pepsinógeno, lo mismo que le pasó a la proteína desnaturalizada, le va a pasar a este pepsinógeno. Este hidrógeno va a convertir a este pepsinógeno en pepsina. Y ahora sí esta pepsina está activa. Y la pepsina lo que va a hacer es cortar enlaces donde haya aminoácidos. Y sobre todo le gusta cortar enlaces donde haya un grupo de aminoácidos, que son los aminoácidos aromáticos. Bien. Y mira que ya estamos cerca justo a la explicación de por qué es más potente esta fase. Aminoácidos aromáticos, que ese va a ser el resultado de esta hidrólisis. Y por supuesto también por acá van a haber péptidos, pues, ¿no? Es decir, las proteínas pero más cortas. Bien. Eso es lo que voy a obtener como resultado. Pero eso es lo que yo quería. El aromático. Porque ese aminoácido aromático, mira lo que va a hacer. Es otro estimulante. Estimula A la G. muchas veces más a la célula G. Eso no había antes. No. En la fase cefálica no había quien estimula a la célula G por vía de aminoácidos. Solamente era el nervio vago. Pues no estaba la comida presente. Pero ahora que está la comida presente, este aminoácido aromático que se ha liberado, estimula a la célula G. Más célula G es más gastrina. Más gastrina es más ácido, más aminoácido aromático, más aminoácido aromático, más gastrina, más ácido, y si me la paso así acabo la clase. Bien, es decir que ese es un círculo vicioso. Por esa razón es que se produce mucha más cantidad de secreción gástrica en esta fase, porque estamos perpetuando un círculo vicioso hasta que ya no haya aminoácidos aromáticos que estimular a la célula G, o hasta que ya no esté el bolo acá, pues. Cuando el bolo ya no esté aquí, ya no haya qué cosa digerir, porque ya se fue, ya se vació el contenido, esa es la parte motora, ya no hay qué cosa sigue estimulando a mi célula G. Bien. Ahora, hay otras cosas que estimulan directamente a la célula G que no son los aminoácidos aromáticos. Todo este proceso se ha diseñado para eso. Pero hay otras cosas que pueden estimular directamente a la célula G. Por ejemplo, algo que tú consumes para mantenerte despierto cuando tienes clases. ¿Qué cosa tomas cuando quieres estar despierto? Cafeína. La famosa cafeína, como por ejemplo ese rico Red Bull que tiene la doctora atrás, ¿no? Bien. Y la cafeína también es un estimulante normal, no hay ningún problema, no hay ningún rocha. Esta cafeína estimula a la célula G también. Por eso en algunas personas cuando ya tienen la famosa gastritis, les recomiendan que reduzcan el consumo de café porque es la principal fuente de cafeína, pero en verdad deberíamos reducir toda fuente de cafeína. Bien, eso incluye bebidas energizantes, que básicamente tienen cafeína, o sea, llámese Red Bull, Monster, ¿qué otro más hay? Creo que esos son los tres más importantes. Hay B440, creo. Por ahí me conozco algunas marcas porque yo también a veces sufro, así que no se preocupen, los entiendo también. Bien, ok, entonces por eso, si nosotros tomáramos más y más cantidades de cafeína, se estimularía más la producción de gastrina, habría más secreción de ácido, pero este ácido aquí desnaturalizaría si no hay proteínas acá. No. Por esa razón, a veces cuando uno toma una dosis importante de café o toma los suplementos, esos que venden para entrenar, que tienen buena dosis de cafeína, la mayoría de preentrenos o pre-workouts, termina con acidez. Bien, entonces trata de que cuando tengas dosis de cafeína comas algo, porque si no, probablemente te estés achicharrando un poquito. Bien, ok, otra cosa más que estimula la célula G es el alcohol. Este OH bendito que te gusta a ti, para el fin de ciclo o para el fin de parcial. Bien, también es estimulante de la célula G. Bien, y hay otra cosa más que estimula la célula G, que es el mismo pH. Cuando el pH del estómago intraluminal es no tan ácido, pues siempre es ácido, bien, eso estimula a la célula G. La reta le dice produce más gastrina. Más de 1,5. Correcto, cuando este pH
en la luz del estómago, pH estomacal, es mayor a 1,5, eso le dice a la célula G, tú no puedes. Y la célula G dice, ahora te fleta porque voy a producir más gastrina. Y eso genera más y más producción de ácido. ¿Bien? Al revés, la célula G debería entonces suprimirse si el pH ya está bajando demasiado. Que es lo normal. ¿Sí? Ok. Hasta acá, ¿esto ha quedado claro? Sí. Muy bien. Uno podría pensar entonces que si es que este mecanismo con los aminoácidos aromáticos es en círculo vicioso, retroalimentación positiva sería el término correcto, podríamos correr el peligro de achicharrar nuestro propio estómago. Pero eso no sucede por una sencilla razón. Bueno, acá yo he dibujado esta célula parietal así como si fuera una protrusión, pero tú sabes que está en forma de glándula, ¿no? Está dentro de una glándula. Y en esa glándula acabamos de ver que no solamente hay células parietales, también hay células mucosas del cuello. Y esas células mucosas liberan moco, producen un moco que contiene mucina. Y esa mucina es una barrera que separa el ácido de la célula. La célula no se achicharra a sí misma. Y además también estas células producen bicarbonato. Entonces ese bicarbonato cuando se acerca al hidrógeno lo neutraliza y a la célula no le hace nada. Y está bien porque a quien tiene que hacerle algo es a lo que has comido, no a tu misma célula. Pero entonces, ¿cómo así es que estas células podrían entrar en contacto con ese hidrógeno? Bueno, hay un balance entre producción de ácido y barrera protectora. ¿Bien? Esa barrera protectora en la mayoría de los casos, chicos, empieza a disminuir. Entonces, no es que en la mayoría de escenarios tengamos un exceso de producción de ácido. Es que la producción de ácido está normal, pero la barrera protectora ha bajado. Claro, relativamente a una pobre barrera protectora tengo demasiado ácido. Por esa razón, lo que hacemos es bajar la producción de ácido, no porque tengas hiperacidez, sino porque tienes poca protección. ¿Bien? Y claro, con poca protección, lo normal que produces te está achicharrando la mucosa. Y si esa mucosa se achicharra, más adelante se puede convertir en úlcera. ¿Bien? Se lesiona la mucosa y si eso sigue, continúa, ya no solamente sería la mucosa, sino puede ser la submucosa. Pueden ser los vasos sanguíneos y ya puedes tener sangrado. ¿Bien? Porque ya agarró una capa más profunda. Entonces sí, es peligroso por esa razón. Ahora, ¿por qué podría romperse esa capa protectora? Un factor muy importante que tienes que conocer y probablemente te lo pregunten en tu práctica es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. No es tan importante para Perú, pero es importante en general. Bien, los AINES, los famosos AINES en español. Bien, porque los AINES hacen una cosa, inhiben a una enzima que tú ya aprendiste en morfo general. La prostaglandina. No, esa es la molécula. Pero la enzima, ¿cuál es? La E2, no, pero no, ya no. Inhiben a la Oxigenasa. tanto a la 1 como a la 2. Pero si inhiben a la 2, lo que va a suceder como consecuencia es que va a disminuir la producción de prostaglandinas, ahora sí. Porque necesitan el ácido araquidónico, ya no tienen. Y un grupo de estas prostaglandinas, chicos, son las que estimulan a las células mucosas del cuello a producir moco. Son las que estimulan también que llegue sangre para estas células mucosas del cuello para que puedan producir ese moco. Bien, para que puedan secretar bicarbonato. Entonces, si yo empiezo a utilizar muy frecuentemente antiinflamatorios no esteroideos, la producción de prostaglandinas va a caer tanto que la barrera protectora va a empezar a hacerse más pequeña porque ya no tengo ese moco protector. Y ahí sí, ese ácido puede entrar en contacto con mi mucosa, la puede empezar a lesionar, la puede empezar a erosionar y aparece una úlcera. Es decir, que con lo que te estoy comentando, la causa frecuente de úlceras en el estómago no es un exceso de ácido, es una pérdida de la barrera. Las úlceras en el estómago usualmente son pérdida de la barrera, no un exceso de ácido. ¿Sí? Hay úlceras también en el duodeno, ahí es otra la cosa. Bien, entonces vamos a ver eso en un momento más para poder sellar justamente esa idea. Vamos a cerrar con esto antes de pasar a la fase intestinal, que también por supuesto es importante. Miren, acá está lo que les estaba comentando. Nosotros tenemos factores agresores para la mucosa y factores protectores. Los factores protectores principalmente son el flujo sanguíneo, mira, muy importante, las prostaglandinas que aumentan este flujo sanguíneo, el moco, el bicarbonato. Y los factores que hacen daño son el mismo ácido, la pepsina
Los antiinflamatorios no esteroideos, acá están en inglés, estos AINES. Ahí ves. Bien. Y el famoso bichito que es el más importante para nosotros, el Helicobacter pylori. Bien. La mayoría de microorganismos cuando llegan a tu estómago se mueren por el pH. Pero este de acá tiene una capita que lo protege porque utiliza una enzima, una ureasa. Ya lo vas a ver en Fisiopan. Bien. Ok. Entonces, mira por acá para que te quede claro cuál es el mecanismo. Bien. Acá está. Mira, si hubiera una úlcera, esto es de Constanzo, ¿eh? Sí. Si hubiera una úlcera gástrica, más bien la secreción de hidrógeno suele estar disminuida. Bien, y suele estar disminuida porque hay daños a la misma mucosa, lo que significa que la misma célula parietal puede estar siendo agredida. Bien, no es que haya un exceso de hidrógeno, hay poco hidrógeno, pero hay barrera protectora disminuida. Ahora mira lo que pasa cuando hay una úlcera duodenal, cuando es en el duodeno. Ahí sí la secreción de ácido es alta. Ahorita vamos a explicar por qué. Bien, la barrera protectora del estómago y la del duodeno no es la misma. ¿Sí? El duodeno también tiene su capita de moco, pero es una capa delgada. La capa que produce el estómago es una capa doble, bien espesa. ¿Sí? Entonces eso la protege muy bien. El duodeno no. El duodeno tiene una capa bien minúscula. Principalmente depende de la secreción de bicarbonato que viene de la secreción pancreática. ¿Bien? Entonces ahí sí, más bien, suele suceder que hay un aumento de células parietales, ¿bien? En el estómago que están hiperproduciendo ácido, ¿bien? O podría suceder incluso algo que se llama síndrome de Zollinger-Ellison, en donde tenemos células tumorales, ¿bien? Que hipersecretan gastrina. Obviamente esas células no son normales, pues, son tumores, ¿bien? La gastrina dice segregada por un tumor pancreático. Y esto también se acompaña de un crecimiento del páncreas, sobre todo de la cabeza del páncreas. ¿Bien? Eso haría que se produzca varias veces más la gastrina, por lo tanto mucha acidez, y esa mucha acidez haría que también se generen úlceras. ¿Bien? ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora ya está claro eso. Ya está claro eso. Mira, acá también estaba lo de la úlcera gástrica versus la duodenal. Acá puedes ver, la úlcera gástrica suele aparecer más bien en personas más adultas, bien mayores, y las úlceras duodenales suelen ser más en jóvenes, ¿bien? Mira también la secreción máxima de ácido en la úlcera gástrica, lo estábamos viendo por allá en Constanzo, está disminuida, en la úlcera duodenal está aumentada, ¿sí? Entonces, ojo que es diferente, ¿sí? No es lo mismo úlcera en el estómago que úlcera duodenal. ¿Bien? Ok, y habiendo visto eso, ahora vayamos a cerrar con la parte de lo que es la secreción. Una última cosita. Acá estaba lo que estábamos comentando hace un rato, solamente que con la imagen de Constanzo, ahí tenemos todas las vías, solamente nos han faltado otras dos que ahorita las metemos. ¿Bien? Y una última cosita aquí que también estaba explicada en el video, pero vale la pena aclararla. Acá está nuestra célula parietal, ¿sí? Esta es nuestra célula parietal. Y acá está el vaso sanguíneo. De este vaso sanguíneo nosotros vamos a tener CO2. Este CO2 entra a la célula parietal y se convierte por la reacción, cuando se mezcla con el agua, en ácido carbónico, y este ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Mira, esta parte va a ser importante por lo siguiente. Bien, este CO2 viene tanto de la circulación como del mismo metabolismo de la célula parietal. Bien, mira este hidrógeno. Ese hidrógeno y ese bicarbonato son los que se van a usar. Porque ese bicarbonato, mira lo que va a suceder, va a pasar hacia la sangre. Bien, el bicarbonato va a pasar hacia la sangre. Y más bien el hidrógeno que estaba acá circulado en rojito, mira lo que va a pasar, va a salir junto con el cloro, y más bien en contra del gradiente se va a meter un potasio. ¿Sí? Y luego vuelve a salir. Y por acá se ve más o menos que salen 155 miliequivalentes por litro de hidrógeno. Y salen casi junto con estos 173 miliequivalentes por litro de cloro. ¿Sí? Entonces eso significa que vamos a tener una cierta cantidad de hidrógeno con cloro juntos, ácido clorhídrico, que serían 155 miliequivalentes de hidrógeno con cloro, o sea, de ácido clorhídrico. Y el sobrante me queda como cloro solito, bien, en la luz del estómago. Ahora, muy importante es que este bicarbonato, mira, este bicarbonato que acaba de pasar hacia la sangre, no es que va a generar un cambio del pH,
Muchos dicen, ah, esa es la marea alcalina. Claro, cuando comes un poco que te da sueño y algunos han atribuido a esto, ¿no? Que al momento de secretar hidrógeno, tú metes bicarbonato y al pasar el bicarbonato a la sangre, se alcaliniza un poco la sangre y eso te da sueño. No, no es eso. Porque ese bicarbonato no se va a quedar ahí, va a circular. Y es el bicarbonato que después va a salir por tu secreción pancreática. ¿Bien? Entonces, solamente para cerrar esta idea, mira lo que va a pasar por acá. ¿Te acuerdas que habíamos pasado bicarbonato para el lado de la sangre? Bien, entonces mira lo que va a suceder ahora cuando estemos a nivel del intestino delgado. A nivel del intestino delgado, ese bicarbonato más bien va a salir, bien, de la sangre hacia la luz del intestino delgado. Y se va a formar más bien CO2. Y ese CO2 que se va a formar va a pasar a la sangre. Ese CO2 que se ha formado y ha pasado a la sangre es el que va a regresar y va a ir para el estómago. O sea, están intercambiándose nada más. Así que no hay acumulación de bicarbonato en la sangre por producción del ácido clorhídrico. Bien, ahorita lo vamos a volver a comentar esto. Bien, entonces vamos a la fase intestinal. Bien, vamos a la fase intestinal del toque. Bien, la fase intestinal, vamos a ponerlo por acá. Tiene más bien otro origen. El estímulo ya no es la distensión, ya no es el olfato, el gusto, la visión. El estímulo en este caso es la presencia, bien, la presencia de hidrógeno y también la presencia de aminoácidos y péptidos. Mira. La fase intestinal en realidad más es lo que va a disminuirme la secreción de ácido que lo que va a aumentarme la secreción de ácido. Bien, por aquí al intestino acaba de llegar el quimo. Bien, y este quimo tiene por supuesto una gran concentración de hidrógeno, ¿sí? Y también tiene otras cosas. Por ejemplo, por acá también tiene los aminoácidos que habíamos comentado, los péptidos que se habían formado. Bien, aminoácidos sobre todo aromáticos. Bien, ahora, ¿por qué va a ser importante eso de ahí? Porque lo que va a pasar es lo siguiente, que este hidrógeno va a ser el estímulo para una célula que está por acá, que es la célula S. Bien, entonces este hidrógeno que acaba de venir con el quimo va a estimular a la célula S y esta célula S va a producir como respuesta una hormona que va a viajar por mi sangre. ¿Secretina? Secretina, muy bien. ¿Sí? Se llama secretina. Ya, ¿y eso qué tiene que ver con la fase intestinal? Mira pues, esta secretina lo que va a hacer es viajar hasta acá y va a hacer lo siguiente. La secretina se va a unir a un receptor en una célula que nos ha faltado dibujar en el estómago a propósito. Es una célula que produce una hormona que me bloquea a la acción de la gastrina. Esta célula se llama la célula D. Bien. La secretina lo que hace es estimular a esta célula D. Y esta célula D, como respuesta, lo que me va a producir es somatostatina. Somatostatina. La somatostatina tiene un efecto inhibitorio sobre la célula G. Bien. Vamos a ponerla por acá. Somatostatina en color rojo. Somatostatina. Esta más bien lo que hace es bloquear a esta célula G. No la deja producir gastrina. Entonces, si se reduce la producción de gastrina, cae notablemente la producción de ácido clorhídrico. Y además de eso, la somatostatina, acá está, somatostatina, también tiene un receptor aquí. ¿Bien? Es un receptor SSTR. ¿Bien? Cuando esta somatostatina se una a este receptor, efectivamente lo que va a pasar es que va a disminuir la actividad de la bomba. Bien, no es un inhibidor de bomba, es un receptor que disminuye la actividad de la bomba, no está bloqueando directamente la bomba. ¿Sí? Ok, entonces mira, de esa forma yo estoy reduciendo la cantidad de
ácido que se está produciendo en el estómago. ¿Por qué? Porque lo que quiere el intestino es que no le llegue mucho hidrógeno, porque recuerda que su barrera protectora es más pequeña. Entonces de esa forma estamos avisando al estómago que no nos mande tanto hidrógeno, no nos mande tanto ácido. Además, las enzimas que se van a vertir acá trabajan un pH más alcalino, no un pH ácido. Si llegaran a estar frente a un pH ácido no van a trabajar, no van a hacer digestión de nada. ¿Bien? Ok, entonces, con eso yo habría solucionado una parte del problema porque ya no me va a llegar hidrógeno. Pero el hidrógeno que está ahí, tengo que neutralizarlo. Y ahorita vamos a ver cómo se hace con eso. Pero antes de eso, hasta este punto pareciera, y de hecho es así, que la fase intestinal más lo que está haciendo es bloquearme la producción de ácido. Correcto. Pero también estimula un poquito, por esto. Mira, hay aminoácidos aromáticos. Estos aminoácidos aromáticos pueden estimular a una célula, que es la célula G del duodeno o duodenal. Bien, acá está. Estimulan a esta célula G duodenal. Y esta célula G duodenal, tú ya sabes que produce, igual que la célula G del antro, gastrina. Esa gastrina es la responsable de estimular un poquito la secreción de ácido, pero más es lo que se está bloqueando la secreción de ácido. ¿Bien? Ok. Con eso ya hemos terminado la parte de la fase intestinal como lo que se refiere a la secreción de ácido. Bien, de ácido gástrico. Recuerda que en la fase intestinal la secretina es de importante para estimular la producción de somatostatina y esta somatostatina disminuya la producción de gastrina y además por allá también me reduzca la actividad de la bomba de hidrógeno potasio ATPase. La somatostatina, me estaba olvidando también, bloquea acá. Somatostatina también bloquea acá a la pseudoenterocromafin, con lo cual habría también menos histamina. ¿Bien? Ok, de esa manera se está regulando. Ahora, vamos a aprovechar para cerrar con lo que tiene que ver con la secreción pancreática. ¿Bien? La secreción pancreática, ¿bien? Está por acá. ¿Sí? Por acá va a estar el colédoco, bueno, el esfínter de Oddi, ¿verdad? Y por acá va a estar todo el conducto principal, o de Wilson, y por acá va a estar todo el páncreas. Supongamos que este es el páncreas, yo sé que no es así. Supongamos que es así. ¿Bien? Y por acá va a estar la estructura del acino pancreático. Cada una de estas celulitas sería una célula acinal. ¿Bien? Y cada una de las células de este tubo sería una célula ductal. ¿Bien? Se parece mucho a la estructura como lo presenta Constanzo de las glándulas salivales, porque sí, básicamente son muy parecidas. ¿Bien? Ok. Las células ductales en verde, células acinales en azul. ¿Bien? La secreción pancreática que se va a vertir acá al duodeno, bien, a la segunda porción del duodeno, que ustedes ya conocen también por anato, depende también de una fase cefálica y una fase gástrica. Solo que la fase cefálica y la fase gástrica es muy pobre, ¿sí? La fase cefálica, al igual que lo que pasaba en el caso de la secreción del ácido clorhídrico, me activa el núcleo del tracto sanitario por los mismos estímulos, ¿bien? Y se prende el nervio vago. ¿Qué es lo que va a pasar con este nervio vago? Que este nervio vago va a tener también una rama por acá, vamos a jalarlo, y este nervio vago estimula directamente aquí, ¿bien? Y estimula directamente acá, ¿bien? Es el mismo nervio vago, ¿ah? ¿Sí? Fase cefálica, ¿bien? Y lo que va a hacer es descargarme acetilcolina, pues por supuesto. Y con acetilcolina lo que voy a hacer es aumentar sobre todo a las células ductales su actividad para que estas células ductales hagan una cosa. Estas células ductales se caracterizan por secretar bicarbonato. Ese bicarbonato neutraliza el hidrógeno. ¿Bien? Mira, cuando suena acá con el hidrógeno, lo que me va a formar es ácido carbónico, H2CO3. Este ácido carbónico se disocia, me forma CO2 y agua. ¿Bien? Mira, este CO2 pasa a la sangre y es el CO2 que utilizaba mi célula parietal y se recicla. Este bicarbonato que está apareciendo por acá de la célula ductal es el que capturó hacia la sangre de la célula parietal, o sea, se está reciclando. ¿Bien? Porque por acá, por supuesto, tiene que haber un vasito sanguíneo, pues, ¿no? Por acá todo esto está capilarizado. Ahí está nuestro vaso sanguíneo, por acá también, por acá también,
Acá también todo esto está capilarizado. Está. ¿Bien? Muy bien. Entonces, mira, en fase cefálica yo estoy produciendo ya una secreción pancreática. ¿Bien? Cuando se distiende el estómago, también se activa el nervio vago, ¿no? Y eso también viene por acá. O sea que es el mismo mecanismo para los dos, sí, con el mismo nervio vago, pero por diferentes estímulos. Y la contribución es muy poquita. Pero ahora vayamos a la fase intestinal. La fase intestinal otra vez ha sido por lo mismo. Tenemos péptidos, tenemos aminoácidos aromáticos, tenemos hidrógeno. Y ahora mira, ¿te acuerdas que habíamos producido secretina? Esta secretina va a llegar a unirse a sus receptores en las células ductales. Y eso va a aumentar mucho la secreción de bicarbonato. La vamos a poner por acá. Secretina. ¿Bien? Secretina. Esta secretina estimula muchas veces más, pero muy potentemente, a estas células ductales, con lo cual crece también muchas veces más la producción de bicarbonato. Con eso que me aseguro que se neutralice pues el ácido, porque acuérdate que la secretina al estómago lo que hizo es paralizarle o bajarle la producción de ácido, para que no llegue tanto ácido acá. Pero el ácido que ya estaba acá tenía que neutralizarlo. Para eso la secretina estimula la secreción de la célula ductal. Y ahora una última cosa. Nos falta una célula más. Aquí en la mucosa del duodeno hay otra célula que se llama la célula I. Esta célula I es la responsable de producir esta otra hormona llamada, y esta la preguntan a cada rato, colecistoquinina. Muy bien. ¿Y por qué se va a producir esta colecistoquinina? Porque esta célula I va a ser estimulada principalmente por esto, por los péptidos, bien, que no se habían terminado de digerir, y además por ácidos grasos que todavía no se han digerido. Ácidos grasos. Esos de ahí estimulan notablemente a esta célula I. Ahora hay colecistoquinina. ¿Y para qué importa esta colecistoquinina? Porque esta colecistoquinina ahora va a venir por acá. Pero ahora esta colecistoquinina, mira lo que va a hacer. Va a estimular sobre todo a la célula acinar. Y como está estimulando la célula acinar, esta célula acinar lo que va a producir no es bicarbonato, sino enzimas. ¿Bien? Estas enzimas son digestivas y ahora estas enzimas aparecen por acá. Y ahora tengo todo el kit completo, pues porque tengo las enzimas y tengo el medio con un pH ya neutralizado. Ahora ya pueden trabajar estas enzimas. Ahora, un detalle, estas enzimas se deben activar aquí en la luz. Aquí adentro deben estar inactivas, por una razón. Porque si se activan dentro del páncreas, te comen al mismo páncreas, pues, en el sentido literal de la palabra. Las enzimas que tiene el páncreas, bien, digieren proteínas, digieren almidón, digieren lípidos, fosfolípidos, colesterol, triglicéridos, digieren también ácidos nucleicos, ¿sí? O sea, básicamente digieren toda una célula. Eso es la pancreatitis, la activación de las enzimas pancreáticas dentro del mismo páncreas. ¿Bien? Sí. Normalmente lo que debe suceder es que cuando llegan las enzimas acá están inactivas. Pero aquí, en la mucosa del duodeno, acá, hay unas celulitas. Y en estas celulitas, bien, hay una enzima que se llama enterosinasa o quinasa. Y esa enterosinasa es la que hace todo el chongo. Bien, pasa así, mira. La enterosinasa o quinasa va a convertir solamente una moleculita, una enzima. Y esta enzima es la siguiente, es el tripsinógeno. Cuando el tripsinógeno que tenía el páncreas se convierte en tripsina, esta tripsina activa a toditas las demás enzimas. Entonces solamente necesito un paso bien hecho. Ahora el detalle está en que a veces esta conversión puede ocurrir dentro de tu páncreas. Y ahí sí está jodido. Porque te digiere solito. Bien. Entonces, como tu cuerpo lo que busca es que no te extingas, mira cómo te quiere, que busca que sigas vivo. Tiene una molécula que, aunque a veces tú no quieras, ¿no? Pero ahí está tu cuerpo protegiéndote. Tiene una molécula que bloquea la acción de esa tripsina. Y se llama alfa-1 antitripsina. Entonces, si por alguna razón dentro de mi célula acinar se activa este tripsinógeno en tripsina, el alfa-1 antitripsina secuestra esa tripsina y no puede hacer nada la tripsina. No se activa nada. Ahora,
Si se genera esa activación y tienes déficit de alfa-1 ya pues, ahí sí definitivamente se va a activar toda la cascada enzimática dentro de tu misma páncreas. Y vas a empezar a hacer digestión química de tu mismo páncreas y de los circundantes, pues también puede haber hemorragia. ¿Sí? Así que la pancreatitis es cosa seria, sobre todo cuando su severidad es importante. Bien. Ahora, dentro, al toque, para cerrar esta idea, dentro de estas enzimas, bien, vamos a jalarlas, dentro de estas enzimas encontramos sobre todo estas que están por acá. La amilasa, y dentro de las proteasas tenemos al quimio tripsinógeno, tenemos al tripsinógeno, tenemos a la proelastasa, a la procarboxipeptidasa, y dentro de las lipasas, digamos, tenemos a la lipasa pancreática, tenemos también a la colesterol esterasa y finalmente a la fosfolipasa. Mira todas las enzimas que tienes. Y cada una de las enzimas se encarga de hacer un corte específico para finalmente que tengas tú como resultado los monómeros que querías absorber. Bien, con todo eso ya estás completamente listo para terminar de hacer tu digestión y poder finalmente absorber. ¿Sí? Solamente hay un último detalle. Recuerda que la amilasa, ¿sí? La amilasa digiere enlaces alfa-1,4. Entonces ese enlace alfa-1,6 y esos disacáridos que me he comido, ¿quién los hidroliza? Para cerrar y rematar, esta misma parte de la membrana celular también tiene otro grupo de enzimas que se llaman enzimas del borde en cepillo. Enzimas del borde en cepillo. Y estas enzimas del borde en cepillo incluyen a la sacarasa, hidroliza sacarosa, a la lactasa, hidroliza lactosa, a la maltasa, hidroliza maltosa, y finalmente a la que llamamos glucoamilasa, que hidroliza el enlace alfa-1,6 que queríamos hidrolizar. Algunos también le llaman dextrinasa, es la misma cosa. Entonces, con todo esto, con todo este kit, finalmente el producto o los productos son los siguientes. En los carbohidratos obtendrías glucosa, fructosa y galactosa. Bien, en las proteínas vas a obtener principalmente aminoácidos y por ahí dipéptidos, o sea, 2 aminoácidos, y tripéptidos, 3 aminoácidos. Esos son los que se absorben. Y finalmente, en el caso de los lípidos, principalmente vas a obtener ácidos grasos sueltos, vas a obtener colesterol sin ácido graso, se llama libre, y el fosfolípido sin una pata, eso se llama lisofosfolípido. Y esto es lo que tú absorbes. Todo el chongo que hemos visto solamente para obtener esas cosas que fueron negras, porque es lo que tu cuerpo necesita. Bien, carbohidratos y proteínas, esos que hemos obtenido, van a pasar por circulación portal, eso lo continuaremos después, van a viajar directamente hacia el hígado. Los lípidos no. Los lípidos van a viajar por circulación linfática en unas estructuras que se llaman kilomicrones. Bien, y con eso hemos visto secreción y también hemos terminado de ver digestión. Bien, yo sé que es bastante, pero era lo que teníamos que cubrir. ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Nada claro?